Buenos días, mis hermanos, Iglesia Casa de Dios para la Familia. Les saludo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tercer domingo sin congregarnos en físico. Estamos añorando la iglesia, cuanto más yo, mis hermanos. Oro por todos ustedes, que Dios les fortalezca, que Dios los proteja en medio de esta gran prueba que estamos pasando. Hoy queremos entonces seguir con las enseñanzas que traemos. Espero que sea de mucha gran bendición para todos nosotros. Hoy quiero que compartamos la palabra, la he llamado El Rey da consolación, pero exige arrepentimiento. El solo título ya nos está queriendo decir para dónde vamos. El Rey da consolación, pero exige arrepentimiento. Vamos a estar en 2 de Crónicas capítulo 20, algunos versículos de allí, y también vamos a usar el segundo libro de Crónicas 7:14, muy conocido por todos nosotros. La enseñanza de hoy tiene como propósito traer consolación a la iglesia con respecto a lo que está pasando. Pero desde el Antiguo Testamento y acercándonos al Nuevo Testamento, no encontramos un mensaje de consolación que no vaya acompañado de un mensaje de arrepentimiento. Van de la mano. Dios, por medio de las calamidades, tiene una firme intención: limpiar y santificar su pueblo. Nosotros, hermanos, sabemos que hay pecado en el pueblo. Y sería un acto de irresponsabilidad de parte de un ministro predicar solo consolación, que Dios nos va a bendecir, que Dios de esta nos saca. Predicar esperanza sin llamar al compromiso del arrepentimiento. Hermanos, hemos pecado contra Dios. Los que no han querido aceptar a Jesús como Señor y Salvador, ya están pecando por desobedientes. Juan capítulo 3:18 lo deja bien claro, que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, los que no han recibido a Jesús a estas alturas de la vida, ya están pecando por desobedientes. Pero los que ya conocemos a Jesús y aún así vivimos una vida cristiana relajada, sin compromiso con Dios y con el prójimo, vivimos una vida tibia, también, mis hermanos, estamos pecando. Las pestilencias tienen un propósito. Estas pestilencias que están pasando, que estamos viviendo, tienen propósito. Muchas de ellas, a través de la historia, Dios muestra que Él mismo las trae, y hasta sobre su mismo pueblo. No es la primera vez que está ocurriendo una pandemia. Por allá en el siglo segundo, en el año 1300 a 1400, siglo segundo, perdón, hubo una pandemia donde, dicen algunos historiadores, difieren en el número, pero de 70, 80, 100 millones de personas muertas. Y escuchen, el pueblo cristiano nunca fue inmune a estas pestes, estaba en medio de ellas, y muchos murieron, otros fueron salvos, porque estas pestes no escogen ni sexo, ni color, ni estrato, ni religión.
sencillamente no escoge a nadie en ninguna de estas áreas. El pueblo cristiano ha tenido un papel muy importante en las pestilencias, en medio de las pestilencias. ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano somos un referente para los demás. En el Antiguo Testamento Dios usó profetas que entendieran la tribulación que esa tribulación venía de Dios. Los profetas la entendieron y que esa tribulación tenía un propósito. Vamos al libro de Amós, en el capítulo 4. Ustedes en sus casas pueden tomarse el tiempo para leerlo despacio. Pero en el capítulo 4 encontramos qué pasaba con el pueblo. El pueblo estaba en prosperidad. El pueblo estaba muy sumamente prosperado y bendecido. Y entonces, en esa prosperidad, los pueblos tienen la tendencia a poner su seguridad en lo que tienen. Eso pasa en este tiempo. La gente tiene seguridad en el dinero, en el título, en la fama, en lo que han logrado obtener. Eso también hace que las personas abandonen a Dios, descuidan la parte espiritual. Entonces las personas del tiempo de Amós sí creían en Dios, pero vivían a su manera. Le daban la espalda a Dios. Amós capítulo 4, ubíquense conmigo en el versículo 6 y miren ustedes la forma como comienza. Estoy en la Reina Valera y dice: os hice. Muy bueno que ustedes miren quién está hablando. Dice: os hice, Dios mismo. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 7. También os detuve, el Señor. Os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Verso 8. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volvisteis a mí, dice Jehová. Verso 9. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí. Leamos el verso 10. Envié contra vosotros mortandad. Mortandad. Todo olía. Todo tenía olor a muerto. Tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí. Definitivamente, hermanos, Dios usa estas situaciones para que un pueblo se vuelva a Él, para que un pueblo reconozca la lejanía que tiene del Dios Todopoderoso. El pueblo se había vuelto insensible. Estaban viviendo un estilo de vida, el pueblo de Dios viviendo un estilo de vida igual que un incrédulo. El pecado había dominado su razón, su voluntad, y ellos sencillamente estaban apartados de Dios. Y miren, vuelvan y miren esos versículos para que vean todo lo que Dios hizo y cómo Él se atribuye todas estas situaciones de tribulación. Y no os volvisteis a mí.
Es triste el olor a muerte que hay en este tiempo, hermanos, en todo el mundo. Ustedes han podido ver noticias, toda la cantidad de muertos que está dejando esta pandemia. En Ecuador los sacan a la puerta porque se están pudriendo dentro de la casa y no hay quien los recoja. Olor a muerte por doquier. ¿Qué hacer cuando nosotros no sabemos qué hacer? Este es un tiempo en que nosotros no sabemos qué hacer. Vamos al segundo libro de las Crónicas y miremos en el capítulo 20. Miremos allí la historia de un rey, el rey Josafat. En el capítulo 1 del capítulo 1 desde el 1 hasta el 3 podemos hacer una lectura breve. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. 3 pueblos numerosos, millones de personas se juntaron para venir contra este rey a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces, dice el verso 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Ustedes pueden leer todo Crónicas, segundo de Crónicas capítulo 20 para que miren cómo esta historia tiene un final feliz. Josafat está enfrentando un gran ejército, millones de personas. Hoy nosotros nos enfrentamos ante un enemigo silencioso, un enemigo invisible, tan fuerte que en 2 semanas encerró a Colombia y en 3 meses, de enero a esta parte, puso al mundo al revés. Y no sabemos qué hacer. El gobierno está tan abrumado que no sabe qué hacer. Los científicos están en un corre-corre, no saben qué hacer. Y nosotros, escondidos, encerrados, y no sabemos qué hacer. El versículo 3 y el versículo 4 nos muestra lo que hizo Josafat y lo que nosotros debemos hacer en este tiempo de prueba, en este tiempo de miedo. Dice el verso 3 que tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor. El miedo de Josafat es igual al pánico de los creyentes de hoy. El ejército enemigo era visible y eran millones. El ejército que nosotros enfrentamos hoy es invisible y tiene billones y trillones de invasores y muy agresivos. Josafat buscó al Señor y proclamó ayuno en toda Judea. Algo bueno de las dificultades es que nos lleva a buscar a aquel que tiene el control de la crisis, el control de la tribulación. Si algo bueno tiene una crisis para un creyente es que lo empuja a buscar a Dios, al Todopoderoso. Lo lleva a buscar al que gobierna, al que controla cada átomo, cada molécula, cada microbio del universo. Yo creo que Josafat nunca había hecho una oración tan fuerte y un ayuno tan fuerte
en tiempo antes, como lo hizo ahora con tanta intensidad. Ustedes y yo hemos orado más en este tiempo, ¿cierto? Entonces demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Nos está llevando a tener una oración mucho más sentida, mucho más dinámica, mucho más del corazón. Pero Josafat también buscó la comunidad. Dice que puso a todo Judea en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo en este tiempo no es a un individuo, no es a uno allí, no es a otro allí, no es a otro más allá. Está tocando la comunidad entera, creyentes y no creyentes. Este virus es para todos, hermanos, para todas las personas. El versículo 5 nos muestra que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y allí Josafat hace una oración preciosa. Reconoce el poder, reconoce la sabiduría de Dios. Reconoce también que Dios es poderoso y es soberano en todo. Miren cómo dice en el verso 6. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Reconocimiento. Nadie puede resistir los propósitos de Dios, mis hermanos. Nadie. Miren el verso 9. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, ahí apareció la pestilencia, ¿no? Nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Sigamos leyendo. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Tú nos oirás y salvarás. ¿Tiene usted esa confianza, hermano? A causa de nuestro clamor, a causa de que nosotros reconocemos que el Señor es el soberano, a causa de que nosotros sabemos que esto también está en manos de Dios, que Él lo maneja. Hermanos, llegue lo que llegue, venga lo que venga, tu consolación, mi consolación, la consolación para el mundo, solo puede salir de nuestro poderoso Señor Jesús. Entonces, si es un problema de guerra que se vino sobre nosotros, ¿a quién voy? Voy a Jesús. Si es un juicio que se vino, ¿a quién debo ir? Voy a Jesús. Si vino la pestilencia, ¿a quién debo ir? Voy a Jesús. ¿Y cuál es la razón que dice Josafat que va a Jesús? Dice en el versículo 9 al final, dice: porque tu nombre, Señor, está en esta casa. Mire, tu nombre está en esta casa. Esa es la razón por la que Josafat desarrolla esa fe tan poderosa. Josafat está diciendo que nosotros le pertenecemos. Y él, porque está en esta casa, porque está con la iglesia, él hace quedar en alto su nombre. Porque él ha invertido en ti y en mí la sangre preciosa de Jesús. Entonces está en esta casa y por su nombre, el Señor, entonces nosotros lo buscamos como hizo Josafat y el Señor nos libra. En el versículo 12
Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Josafat sabía que no podía con ese ejército. Y ahí es donde dice la frase, no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Hermanos, hoy no nos dejemos llenar de temor ante este ejército invasor, sino que te miramos a ti, Señor, buscamos tu ayuda. Hermanos, hoy en día la comunidad internacional no sabe qué hacer. Todas las naciones del mundo reunidas con todos sus recursos juntos no tienen fuerza suficiente para enfrentar esta pandemia. No tienen cómo. Josafat miró a Dios y Dios le dio la victoria. Familias, pueblos, naciones enteras, hay que mirar a Dios, hay que buscar a Dios. Y dígale, mire al Señor y dígale, Señor, definitivamente, solo tú puedes hacer lo que yo o lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cómo hacemos para volver los ojos a Dios? Vimos una primera parte. Acuérdense que esto lleva consolación, pero tiene que llevar arrepentimiento. ¿Cómo hacemos nosotros para volver los ojos a Dios? Sencillamente levanto la mirada y busco a Dios y clamo a Él. No es así, hermanos. Vamos al segundo pasaje que les dije, segundo de Crónicas, capítulo 7, en el verso 14. Como les dije, verso que nosotros hemos repetido mucho este tiempo, pero parece que sí nos lo sabemos de memoria, pero también pareciera que no lo hubiéramos entendido y qué es lo que Dios nos está exigiendo allí. Miren ustedes, en el capítulo 7 y el verso, leamos desde el verso 12. Y apareció Jehová a Salomón, ya segunda vez que se le aparece, y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Miren otra vez el verso 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia, otra vez apareció la pestilencia a mi pueblo. Versículo 14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor está diciendo, hermanos, si yo hago esto que les acabo de decir, les mando la pestilencia, les cierro los cielos, todo eso que acabamos de leer, si yo les hago eso, pero resulta que mi pueblo entiende que yo soy quien controla toda circunstancia, y entonces se humillan, oran, buscan mi rostro y se convierten. Entonces, escuchen, entonces, no antes. Fíjense en la condición última, convertirse. Y se convierten, es decir, cuando se conviertan, cuando ustedes se arrepientan y cambien su mala conducta, yo los sano. Nos está hablando el Señor, mis hermanos. A los cristianos, a los creyentes. Aquí hay unos principios sumamente valiosos para nosotros. Dios se está dirigiendo a un pueblo en particular. Dios se está dirigiendo a su pueblo escogido, con el pueblo con el cual ha hecho pacto, con los que invocamos su nombre. Dios no se está refiriendo a una nación, Dios se está refiriendo a la iglesia.
Y aquí hay una gran responsabilidad para la iglesia en este tiempo, hermanos. ¿Cómo nos estamos comportando en este tiempo? ¿Cuál es nuestro testimonio en este tiempo de dificultad? Dios no se dirige a la sociedad porque la sociedad no invoca su nombre. Ellos invocan ídolos. El que no conoce a Dios no lo invoca. Si ellos fueran a orar, si fueran a clamar, primero tendrían que buscar el arrepentimiento. Tienen que nacer de nuevo para poder invocar al Dios Todopoderoso. Dios se identifica con un pueblo que invoca su nombre. Por lo tanto, Dios espera que nosotros honremos su nombre de la misma manera, con un buen comportamiento, con un buen testimonio. Dios ha puesto sobre nosotros su nombre. Entiéndame, hermano, que Dios ha puesto su nombre. Cuando tú te llamas cristiano, Dios ha puesto tu nombre, su nombre en ti. Y Dios va a hacer algo por nosotros, no lo dude. Y lo va a hacer, ¿saben por qué? Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Miren en el Salmo 23, que en el verso 3, ayer estuvimos estudiando el Salmo 23. Miren ustedes el verso 3. Confortará mi alma el Señor. Confortará mi alma. Me anima, me bendice. Me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Porque yo estoy con el nombre de Él sobre mí. Por amor de su nombre. No por el amor de mi nombre. Por amor a su nombre. Porque me escogió, porque me tiene como su hijo. Ustedes se leen Josué capítulo 7, allí también hay una preciosa historia de cómo Josué perdió una batalla, pero luego sencillamente cuando pierde la batalla porque Acán se robó un lingote de oro, se robó un manto babilónico y Dios le hace perder una batalla, pero luego le dice Josué en la oración, le dice, ¿qué harás con tu nombre? En el versículo 9. Si borran nuestro nombre de la tierra, entonces ¿qué harán con tu nombre? ¿Sabe? Y Dios le perdonó a Josué y volvieron a ganar las batallas. Porque Dios ha invertido en la iglesia. Su nombre está sobre la iglesia, su nombre está sobre nosotros, hermanos. Hermanos, la iglesia, el pueblo que invoca el nombre del Señor, tiene líderes pecadores. La iglesia cristiana, en toda parte, tiene doctrinas falsas en muchos lugares. La iglesia cristiana se ha hablado de inmoralidades sexuales, se habla del mal manejo de dinero. ¿Qué hará el Señor para limpiar su nombre sobre nosotros? Yo creo que nosotros hemos dejado caer el nombre de Dios. Cuando predicamos una palabra liviana por no ofender a tal o cual persona, cuando hacemos una alabanza pobre, sin sentimientos. Dios está haciendo algo con su pueblo, hermanos. Las iglesias están cerradas en este tiempo. Por lo menos Dios nos dejó estos medios para que prediquemos y nos comuniquemos. Pero si ustedes leen en el libro de Malaquías, capítulo 1 y verso 10, el Señor dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo? Porque no aguanto sus abominaciones. Un pueblo que se llama cristiano cometiendo cantidad de pecados. Hermanos, estos tiempos de cuarentena no los desperdicie. Estos tiempos de cuarentena son propicios para reflexionar cómo estamos viviendo. Cosas que hemos ocultado a vista de tantas personas, pero que Dios las conoce. Y por eso es que está viniendo este trato aún hasta para la iglesia, porque es para todos. Y la iglesia estamos metidos en este trato. ¿Sabe qué, hermano? La estamos sacando barata. Porque sencillamente este trato está duro.
pero podía ser mucho más fuerte. La humillación. La humillación, ¿qué dice? Segundo de Crónicas 7:14. Es necesaria para que tu oración sea escuchada. Si no hay humillación, tu oración no va a ser escuchada. Hermano, las pandemias son excelentes herramientas para la autorrevisión. ¿Saben qué? El Señor no va a retirar la pandemia hasta que no vea el fruto que quiere en cada uno de nosotros. Y nosotros sí oramos para que la retire, pero el Señor, como es, consolación y arrepentimiento. Consolación y arrepentimiento, está diciendo, listo, yo sí la voy a retirar. A ver los frutos. Entonces es bueno decirle al Señor, Señor, ayúdeme a que salga de mí lo que tiene que salir para que esto se vaya pronto. Tenemos que orar por nuestra condición interior, pero luego ore por la condición de los líderes del pueblo. Luego ore por las ovejas perdidas y por las ovejas que todavía no han llegado. Esto es una obligación para nosotros en este tiempo, hermanos. El mayor problema no es este virus es pasajero, este virus sí se va. El verdadero problema es el virus del pecado, que ese se queda si no te arrepentís. Dicen las estadísticas que diariamente se mueren de 30 a 40, 50 mil personas en el mundo. 30, 40, 50 mil personas que se van a la eternidad, muchos de ellos sin Cristo. Entonces, tenemos la humillación, tenemos que humillarnos, dice la primera expresión de segundo de Crónicas 7:14. La segunda es la oración. La oración depende de la fe. La oración no logra nada sin su compañera, la fe. Santiago 1:6 dice que si uno no tiene fe es como la ola del mar que viene y va y así no se logra nada. Si no hay fe, la oración no funciona, hermanos. Es un tiempo especial para cultivar la fe, para creer en el dueño de este microbio que está matando la humanidad. ¿Cómo buscamos nosotros el rostro de Dios? Porque dice que humillación, oración, buscamos el rostro. Esperamos las dificultades para buscar el rostro. Apenas venimos a buscar a Dios en medio de las dificultades. Dificultades siempre hemos tenido, lo que pasa es que está durita. Y desde el pecado original tenemos dificultades, porque la naturaleza está en rencilla con nosotros. A nosotros los animales no nos respetan. Este microbio no nos respeta, hermanos, no nos respeta. Porque estamos en rencilla por el problema que tenemos desde el pecado original. El Salmo 105 dice que nosotros debemos buscar a Dios continuamente. Mírenlo ustedes. El Salmo 105 y el verso 4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre, continuamente, su rostro. El deseo del Señor es que Él quiere ser mi compañero en todas las circunstancias. Hermanos, lo que a nosotros nos da la tranquilidad no es tanto la oración, sino la presencia de Dios que queda con nosotros después de haber orado. Él quiere ser nuestro compañero. Vuélvanse de sus malos caminos. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos? Entonces miren cómo se desglosa el versículo. ¿Cómo hacemos para volvernos de nuestros malos caminos? Haga una introspección.
Mire, introspecciones, mire hacia adentro. Revise su vida personal. Revise su vida matrimonial, revise su vida con los hijos, con los hermanos, revise la vida con el prójimo, revisa tu vida de oración, revisa la lectura de la palabra, revisa qué cosas se han sentado en el trono de tu corazón, que no deben estar ahí. Cuando revisamos todo esto, entonces nosotros encontramos un llamado del Señor que dice: el pueblo que invoca mi nombre, que regrese a sus caminos, que vuelva a sus caminos de santidad. Y ese llamado está replicado en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Efesios 4:22 al 24, ustedes lo leen en casa, dice que nosotros debemos despojarnos ¿de qué? Del viejo hombre. Y vestirnos ¿del qué? Del nuevo hombre creado según Dios. Ahí está, hermanos, sencillamente lo que nosotros vemos replicado en el Nuevo Testamento. Dice también el apóstol Pablo que nosotros no tenemos otro evangelio, no hay un evangelio diferente. Dice Santiago que nosotros nos acercamos a Dios y Él se acerca a nosotros. Dice Juan en el Apocalipsis 2:4 que hemos dejado nuestro primer amor. Entonces volvámonos de los malos caminos. Conclusión, mis hermanos. Esta fórmula de consolación y arrepentimiento la vas a encontrar repetidas veces en el Nuevo Testamento y a través de la Biblia. Si se humilla mi pueblo, Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, Dios recibe al humilde y rechaza al soberbio. Ahí está, replicado. Punto 2. Y ora. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, dice Santiago. Ustedes piden y no tienen, porque piden mal. Hay que aprender a orar. Buscar su rostro. Dice allá, aquí dice, acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Vuélvanse de sus malos caminos. Dice allá, aquí dice, arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Toda la Biblia, hermano, nos habla de la consolación y el arrepentimiento, hermanos. Dios sí nos quiere consolar, pero hermano, nos exige arrepentimiento. Arrepentimiento. Las pandemias son un tiempo provechoso para estar con el Señor y ponernos a cuentas con Él. Reflexionen, léanse estos versículos otra vez. Aprovechen este tiempo. Dios nos bendiga, hermanos. Somos el pueblo de Dios. Examinémonos. Sigo orando por ustedes. Dios me les guarde. Anhelo que estemos juntos en la iglesia. Pero Dios no va a quitar esto hasta que no vea los frutos en ti y en mí. Dios me les bendiga, mis hermanos. Oro por ustedes.